Sean bienvenidos a los clásicos literarios. Aquí damos vida a la literatura que atraviesa generaciones. Prepárense para dar la vuelta al mundo con Phileas Fogg en la obra maestra de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días. Imaginen un mundo al borde de una revolución tecnológica sin precedentes. Julio Verne, un autor visionario, capturó este espíritu de progreso y posibilidades. Él imaginó un mundo donde dar la vuelta al mundo en 80 días era una perspectiva emocionante y nos transportó a este mundo a través de sus increíbles historias. En el centro de esta aventura se encuentra Phileas Fogg, un hombre de precisión y determinación inquebrantables. Cuando acepta una apuesta en su club de Londres para circunnavegar el globo en 80 días, su vida da un vuelco. Le acompaña su fiel ayuda de cámara, Passepartout, cuya naturaleza impulsiva contrasta con el carácter calculador de Fogg. Este choque de personalidades crea una dinámica deliciosa mientras sortean los desafíos y triunfos que les esperan. Prepárense para embarcarse en una aventura extraordinaria. ¿Conquistar el mundo en 80 días? ¡Allá vamos! Nuestra historia comienza en el corazón de Londres, en el prestigioso Reform Club. Phileas Fogg, un caballero de costumbres impecables, apuesta a que puede dar la vuelta al mundo en 80 días. Se hace una apuesta de 20.000 libras y Fogg acepta el desafío. Poco sabe que esta simple apuesta lo llevará a una aventura de proporciones épicas. El Club Reform, con su ambiente de exclusividad, ofrece un marcado contraste con la emocionante aventura que le espera a Fogg. Mientras se prepara para partir, una atmósfera cargada se apodera del club. En esta apuesta hay mucho más en juego que dinero. Es una cuestión de fuerza de carácter y una carrera contrarreloj. Para Fogg es la oportunidad de demostrar su fe en la lógica y en la ingenuidad humana. El mundo entero observa con gran expectación para ver si este inglés aparentemente común puede lograr algo extraordinario. Pocas horas después de hacer la apuesta, Fogg ya está listo para partir. Entre aquellos que le desean buena suerte está Passepartout, su nuevo criado. Con un último saludo, Fogg embarca en el tren y se lanza en una aventura alrededor del mundo. El paisaje inglés pasa rápidamente por la ventana, pero Fogg, absorto en sus cálculos, apenas parece notarlo. Passepartout, incapaz de contener su emoción, habla sin parar sobre el itinerario del viaje. Mientras Londres desaparece en el horizonte, Fogg se aventura hacia lo desconocido, iniciando una travesía que lo transformará profundamente. La primera etapa del viaje los lleva a través de Europa, con destino a Suez, una vibrante ciudad portuaria. Para Fogg, el viaje representa progreso y eficiencia. En cambio, Passepartout se maravilla con los paisajes y los sonidos, mientras Fogg se mantiene concentrado en el itinerario. En Bombay, la puerta de entrada a la India británica, Fogg y Passepartout se encuentran con un verdadero crisol de culturas. Passepartout se sumerge de lleno en esta experiencia, mientras que Fogg, siempre pendiente de su apretada agenda, se mantiene un poco más reservado. Su visita, aunque corta, promete ser inolvidable. Passepartout, aventurero como siempre, decide explorar Bombay por su cuenta y termina entrando en un templo hindú. Pero se olvida de quitarse los zapatos. Imagínense la confusión. Los sacerdotes se enfadan muchísimo. Se monta un gran alboroto. Fogg, como buen amigo, aparece justo a tiempo. Se disculpa por el descuido y consigue calmar los ánimos. Tras la confusión en Bombay, Fogg y Passepartout se embarcan en la locomotora con destino a Calcuta. Allí escuchan hablar sobre el sati, una costumbre local en la que una viuda es sacrificada en la pira funeraria de su marido. Fogg encuentra esta práctica abominable, pero inicialmente duda en intervenir. La noticia del inminente sati pesa en la conciencia de Fogg. Passepartout le implora a Fogg que intervenga y Fogg elabora un plan audaz. Irrumpen en la ceremonia y llevan a Aouda a un lugar seguro, lejos de la pira funeraria. La humanidad de Fogg prevalece y salvan a Aouda de un destino terrible.
Pero su huida está llena de peligros. Mientras corren por la selva a un ritmo frenético, encuentran refugio en una pequeña aldea, donde Aouda recibe atención médica. El viaje a Calcuta continúa, ahora con la agradecida compañía de Aouda. Fogg es ahora responsable del bienestar de Aouda, lo que añade una nueva capa de complejidad a su misión. Mientras Fogg y sus compañeros continúan su viaje, entra en escena el inspector Fix. Fix, un astuto detective de Scotland Yard, está convencido de que Fogg es el autor del robo al Banco de Inglaterra. Decidido a arrestar a Fogg, Fix embarca en un barco de vapor con rumbo a la India. Sin que Fogg lo sepa, Fix le pisa los talones, creyendo haber encontrado a una mente maestra del crimen. Incluso llega a entablar amistad con Passepartout, aprovechando su inocencia para obtener información. Sin embargo, durante el viaje por la India, Fix comienza a tener dudas. Dejando atrás el caos vibrante de la India, Fogg, Passepartout y Aouda pusieron rumbo a Hong Kong, otro ajetreado punto de encuentro para el comercio y el intercambio cultural. Se embarcaron en un barco de vapor, una maravilla de la ingeniería victoriana, la cubierta repleta de pasajeros provenientes de todos los rincones del mundo. La travesía por el Golfo de Bengala y el Mar de la China Meridional les brindó un respiro muy necesario. Fogg retomó su rigurosa rutina, estudiando mapas, leyendo periódicos y entreteniéndose con otros pasajeros en partidas de whist. Passepartout, siempre curioso, quedó fascinado por el funcionamiento del barco y se enfrascó en animadas conversaciones con la tripulación. Aouda, aún recuperándose de sus penurias en la India, pasaba los días en cubierta, donde contemplaba la inmensidad del océano. Hong Kong, una colonia dinámica repleta de comerciantes, marineros y aventureros, marcaba una nueva etapa crucial en su viaje. Fogg, siempre previsor, ya había organizado su pasaje a Yokohama, en Japón, pero sus planes se vieron frustrados al descubrir que el barco que debían tomar no partiría hasta dentro de una semana. Sin desanimarse, Fogg elaboró un plan alternativo. Había oído hablar de un práctico dispuesto a llevarlos a Shanghái, donde esperaban conseguir un lugar en un barco de vapor de la Pacific Mail Steamship Company, con destino a San Francisco. Segunda parte. En tren por el Pacífico. Hong Kong, una colonia vibrante llena de comerciantes, marineros y aventureros, marcó un nuevo hito en su viaje. Fogg, siempre meticuloso, ya había organizado su viaje a Yokohama, en Japón, pero sus planes se vieron frustrados al descubrir que el barco de vapor que debían tomar no partía hasta una semana después. Sin dejarse abatir por el contratiempo, Fogg, con su característica ingenuidad, elaboró un plan alternativo. Había oído hablar de un piloto dispuesto a llevarlos a Shanghái, desde donde esperaban conseguir plaza en un barco de vapor postal con destino a San Francisco. En Hong Kong, Fogg descubrió que un primo lejano de Aouda residía allí y por una de esas coincidencias del destino, estaba a punto de embarcar hacia Europa. Preocupado por el bienestar de Aouda, Fogg la convenció para que continuara su viaje con su pariente a Europa. Aouda, aunque reacia a separarse de Fogg y Passepartout, accedió, con el corazón dividido entre sus nuevos compañeros y la promesa de seguridad y familiaridad. Tercera parte. Un encuentro arriesgado en las vastas llanuras. Su viaje transcontinental los llevó por ciudades vibrantes, praderas interminables y montañas majestuosas. Se maravillaron con las maravillas de la ingeniería de los ferrocarriles, la vastedad del paisaje americano y la diversidad de sus habitantes. Pero su viaje no estuvo exento de peligros. A medida que se adentraban en el oeste americano, se encontraron en medio de un conflicto entre colonos y tribus indígenas, atrapados en un choque de culturas y una batalla por la tierra y los recursos. Un fatídico día, su tren se vio obligado a detenerse abruptamente, las vías bloqueadas por una enorme manada de bisontes. Mientras los pasajeros y la tripulación esperaban impacientes a que pasara la manada, un grupo de guerreros Sioux, con los rostros pintados para la guerra, rodeó el tren. El miedo y la tensión se apoderaron de los pasajeros cuando los guerreros subieron al tren con intenciones inciertas. Fogg, con su habitual calma, aconsejó a todos que mantuvieran la calma y evitaran las provocaciones. Passepartout, por otro lado, no pudo contener su curiosidad y, para disgusto de Fogg, entabló conversación con uno de los guerreros. «¡Tierra a la vista!».
Tras lo que pareció una eternidad en el mar, los acantilados escarpados de Inglaterra emergieron de la niebla. Una visión muy bienvenida para los viajeros cansados. Fogg, siempre dueño de sí mismo, consultó su reloj de bolsillo con una mezcla de impaciencia y aprehensión. Había cruzado continentes y océanos, superando innumerables obstáculos imprevistos. Ahora, la línea de meta estaba a la vista, pero sería suficiente. Passepartout, cuya alegría habitual estaba un poco mermada por las semanas de viaje, no podía ocultar un atisbo de alivio y entusiasmo. Había dado la vuelta al mundo, conocido culturas que superaban sus sueños más audaces, y tenía 1000 historias que contar. Ansiaba por sentir tierra firme bajo sus pies, saborear una taza de té inglés y compartir sus increíbles aventuras con cualquiera que quisiera escuchar. Pero su viaje estaba lejos de terminar. Todavía tenían que llegar a Londres, el corazón del Imperio Británico, el escenario grandioso donde el destino de Fogg sería sellado. Cada minuto contaba, cada retraso era un golpe potencial a su audaz apuesta. Al desembarcar en Liverpool, un puerto bullicioso y lleno de comercio, Fogg no perdió tiempo en asegurarse un lugar en el primer tren a Londres. Con pasos firmes, se movía por las calles abarrotadas, su mente totalmente concentrada en su objetivo, cada paso un testimonio de su determinación inquebrantable. El viaje en tren hacia Londres era una mezcla confusa de ansiedad y expectación. Fogg, normalmente tan controlado e impasible, paseaba agitado por el compartimento. Sus pensamientos bullían con cálculos, sus nervios a flor de piel. Passepartout, percibiendo la aflicción de su patrón, intentaba aliviar el ambiente con historias de sus aventuras, pero su alegría habitual parecía forzada, su corazón apesadumbrado por un mal presentimiento. Cuando el tren finalmente llegó a la estación de Londres, Fogg sintió una oleada de alivio. Lo había logrado, contra todo pronóstico. Había dado la vuelta al mundo en el tiempo previsto, pero su triunfo duró poco. Una voz áspera cortó el bullicio de la multitud. «Phileas Fogg, supongo, está arrestado». El inspector Fix, con una expresión ambigua de triunfo y frustración, emergió de la masa de pasajeros, una orden de arresto en la mano. Fogg, con su mundo puesto patas arriba, solo podía mirar incrédulo mientras el inspector explicaba la acusación. Se le acusaba de robar el Banco de Inglaterra, su viaje meticulosamente planeado, sus audaces aventuras, todo en vano. Era un cruel giro del destino, un golpe devastador que amenazaba con destruir su compostura y todo por lo que había trabajado. La desesperación amenazaba con consumir a Phileas Fogg, quien se encontraba repentinamente encarcelado, sus sueños de redención aparentemente destruidos, el peso de la acusación, los esfuerzos en vano, la humillación pública, era una carga que amenazaba incluso su resuelta mente. Passepartout, en un torbellino de confusión e indignación, clamaba contra la injusticia, proclamando la inocencia de su patrón a cualquiera que quisiera escuchar. Pero sus súplicas caían en oídos sordos. Las pruebas meticulosamente reunidas por el incansable Fix parecían insuperables. Mientras Fogg permanecía en el ambiente frío y sombrío de la comisaría, las manecillas del reloj en la pared avanzaban implacablemente. Con cada minuto que pasaba, sus esperanzas se desvanecían. Había fracasado, no solo en demostrar su inocencia, sino también en cumplir los términos de la apuesta. Al menos eso es lo que pensaba. De repente, un pensamiento, improbable pero alentador, irrumpió en su desesperación. Recordó algo que un compañero de viaje había mencionado durante su travesía transatlántica, algo sobre cruzar la línea internacional de cambio de fecha. Era un detalle que había considerado insignificante en ese momento, pero ahora contenía la clave para su salvación. En una carrera contra el tiempo, Fogg calculó su ruta, siguiendo meticulosamente sus pasos a través de continentes y océanos. La comprensión lo golpeó como un rayo en cielo despejado. En su viaje hacia el este habían ganado un día, 24 horas preciosas que pasaron desapercibidas en su implacable búsqueda por cumplir con el plazo. Sin perder un instante, llamó a un carruaje. Su corazón latía con fuerza, con una esperanza renovada. Passepartout, inicialmente confundido por la repentina prisa de su empleador, corrió tras él, su mente tratando de comprender este giro inesperado de los acontecimientos. Mientras Fogg cruzaba las puertas del Reform Club, momentos antes de que el reloj marcara la hora fatídica, su aparición envió una onda de sorpresa a los miembros presentes. Primero en silencio, luego estallaron en una cacofonía de sorpresa e incredulidad. «Caballeros», anunció Fogg, su voz tranquila pero firme,
Tengo el honor de informarles que he ganado la apuesta. Presentó su diario de viaje meticulosamente elaborado. Cada entrada era una prueba de su increíble viaje, cada sello y visa una confirmación silenciosa de su triunfo. Los días que siguieron fueron una auténtica maratón de felicitaciones y fiestas. Los periódicos presentaban a Fogg como un héroe nacional, alguien que había conquistado la imaginación de todo un pueblo. Incluso el detective Fix, inicialmente decepcionado, terminó rindiéndose a la ola de entusiasmo. Se aseguró de presentar sus más sinceras disculpas a Fogg, sus dudas anteriores reemplazadas por admiración. Para Fogg, la verdadera recompensa iba mucho más allá de la fama y la fortuna. Su viaje, inicialmente motivado por una apuesta, lo había transformado profundamente. Descubrió en sí mismo una compasión que jamás imaginó poseer, y estaba aouda. Las experiencias compartidas habían creado un lazo poderoso entre ellos. Lo que comenzó como un rescate floreció en un amor genuino. El viaje de Fogg fue mucho más que una carrera contrarreloj. Fue un viaje de autoconocimiento, una prueba de la fuerza inquebrantable del espíritu humano.